WhatsApp 311-739-5032. Carlos Alberto Polo, al aire. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Nuestro mundo fue invadido por miles de millones de ángeles rebeldes. El planeta estaba en ese tiempo desolado y vacío de vida. La superficie de la Tierra estaba cubierta por el gran abismo o el océano primitivo de gran profundidad. Satanás y sus seguidores notaron el contraste tan marcado entre la gloria celestial, donde habían gozado tanto tiempo, y este lugar desolado y totalmente oscuro. Les está hablando Carlos Alberto Polo López, saludándolos y dándoles la bienvenida a esta Radio Escuela Bíblica, una nueva lección en el marco de este curso y de esta serie que estamos desarrollando titulada El origen del mal. La lección correspondiente para esta Radio Escuela Bíblica está titulada Los rebeldes ocupan nuestro planeta, y vale la pena repasar. Ayer concluimos que Satanás y sus ángeles ya no tuvieron más lugar en el cielo después de aquel segundo concilio desarrollado para darle otra nueva oportunidad de arrepentimiento. Al no arrepentirse, se describe en Apocalipsis capítulo 12 que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon contra Miguel y sus ángeles. Y entonces fue lanzado fuera el enemigo de Dios y el enemigo de las almas. En este contexto, llegamos ahora al planeta Tierra. Pero para hablar de ello, le damos la bienvenida a nuestro amigo Juan Esteban López, estudiante de teología en la Corporación Universitaria Adventista. Juan Esteban, bienvenido. Muchas gracias a todos los oyentes que están allí activos participando de esto, oyendo. Vamos a darle nuevamente ese otro enlace que podemos verlo a través de la luz de la palabra del Señor. Bien, efectivamente, acá nos iniciamos o nos marcamos en el Génesis capítulo 1. 1 dice, en el principio creó Dios el cielo, la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este mundo es evidente, Dios lo tenía apartado, Carlos, lo tenía apartado con un propósito. Y ese propósito era de crear a Adán, al primer hombre, junto con Eva, con el anhelo de desarrollar eso que se estaba presentando allí, el pecado. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los principios, los fundamentos de esa ley abolida? ¿Cómo se vive en un mundo así? Entonces, aquí se va a desarrollar fuertemente las grandes batallas del pecado y la desobediencia junto con sus consecuencias. Es decir, del cielo el gran conflicto se traslada a la Tierra, y va a ser este planeta Tierra el epicentro de este gran conflicto cósmico que se desarrolla entre Cristo y Satanás. Aquí se presenta eso como una película vista y filmada ante los entes de todo el universo. Oiga, de acuerdo a los registros del espíritu de profecía, y valga la aclaración nuevamente, el espíritu de profecía es el nombre que reciben aquellos textos que los adventistas del séptimo día creemos fueron revelados por inspiración divina para estos tiempos del fin, en la persona de la señora Elena de White. Y a la luz de ellos se describe que cuando Satanás, ya no hablamos más de Lucifer, ya es Satanás, ya adquiere el nombre de diablo, y llega a esta tierra y empieza a ver todo desolado, desordenado, vacío, se deprime. Claro que sí. Entonces acá Satanás y sus seguidores notan el contraste tan marcado entre la gloria celestial, donde habían gozado tantos miles años, y este lugar tan desolado y totalmente oscuro.
¿Sabes qué pasa? La tristeza y la discordia que rodeaban a Satanás lo hunden en una profunda depresión y siente que no puede permanecer más en este lugar. Aquí quisiera notar algo que altera o que causa el pecado, ¿sabes? La separación de Dios, el gozo, la esperanza que sintió allí Satanás, es la que también le transmite hoy en día a los seres humanos. ¿Y sabe cuál es la consecuencia de ello? Vienen otras enfermedades. Y las enfermedades que hoy en día son muy comunes, que es estrés, ansiedad, depresión, adicciones, algunos vicios. Entonces acá él empieza a experimentar todo esto, ¿cierto? Es que es notorio, ¿cierto? Él estaba al lado de la gloria del Padre, en el mundo donde reina la paz, la armonía, donde hay luz brillante. Y encontrarse aquí en esta situación es como aquella persona que dice, oh, ¿qué he hecho? ¿Cierto? ¿Qué he hecho? Claro. Y esas consecuencias lo llevaron allí a tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? Bien, aunque él haya sido expulsado junto con todos los ángeles, no quiere decir que el cielo, él podía nuevamente retornar otra vez allí. Y efectivamente, allí Carlos decide emprender nuevamente desde este lugar. Nosotros, la vida nos ubica en el sur del universo, y se dirige hacia el centro del universo, la parte norte del universo donde está el trono de Dios, y va allí y se acerca. Quisiera mencionar algo que Juan B, que es en el Apocalipsis 15:2, que es bueno mencionarlo, y por eso ayer les hacía mención que el planeta, el cielo es un planeta como tal, ¿cierto? Es venir acá. Y al ingresar allí, en la visión que Juan ve, por ejemplo, allí, Juan 15:2 dice, y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre la marca y sobre el número de su nombre, estaban en pie sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. Parece ser que eh, la ciudad de Dios, antes de ingresar a la ciudad de Dios, hay una especie de tapete, como de un enchape perfecto. ¿Y qué es lo que Juan dice? Dice, no, él no ve un mar de vidrio, como un mar de vidrio que se para allí. ¿Y qué es lo que se ve allí? El reflejo de la gloria de Dios mezclado con el cielo, parece como si fuera un mar de vidrio que es tan grande, tan profundo, que se para allí. Solamente allí la inspiración nos dice que hasta ese lugar se le permitía llegar allí. Y desde allí hacía y empezó a lanzar acusaciones hacia el pueblo de Dios y contra el pueblo de Dios. Entonces, Y sí, entonces llega él al cielo de nuevo, ya no entra hasta la misma ya no. presencia, hasta el trono, como ángel cubridor que era la luz del santuario, ya no tiene derecho de llegar hasta ese lugar, sino que se queda. ¿Cuál es la petición de Satanás en este caso? Claro, allí como están seres rodeados de luz, pues sabemos la situación que se presentó, y se para allí y empieza a mirar ángel por ángel y hablar, y todos huyéndole, hasta que de pronto alguien tiene la misericordia y dice, ¿qué quieres? Se le acerca un ángel y le dice que él está arrepentido de su rebelión y que desea obtener nuevamente el favor de Dios para ocupar otra vez el elevado cargo como querubín protector. Pero Satanás dice que le pasen este cometido o este mensaje a Cristo Jesús, diciéndole que él estaba arrepentido por sus consecuencias y que quería nuevamente tener el favor de Dios. Eso era lo que la petición de uno de los ángeles que estaban cerca de Dios, donde él gozaba de esa presencia. Pero entonces aquí interpreto, él está hablando de un arrepentimiento. ¿Era este arrepentimiento genuino? No, eso es algo que nosotros llamamos que es como un remordimiento. Remordimiento. Similar a lo que le pasó a Judas. Claro, similar a lo que le pasó a Judas. Es decir, para comprender esto, lo que estaba sintiendo, él está viviendo las consecuencias, y sentirse así, dice, no, voy a portarme bien, pero si se le diera otra vez la oportunidad, volvería a cometer el mismo error. O sea, no había una conversión realmente, que es lo que Dios nos pide y nos demanda a cada uno de nosotros. Claro, y entonces al ver ya Satanás las consecuencias tempranas
de sus acciones y de su rebelión, quiere como tratar de revertir lo que él ya sabe que le va a esperar al final del tiempo. Pero ¿había o ya no había oportunidad para él? Eh, Jesús, pues conociendo ya el corazón de Satanás, sabe que ya no hay un lugar para él. Ya sabe que él tomó la decisión y su caso ya ha sido sellado por la eternidad. Ya Entonces, ¿cuál fue esa respuesta de Dios en concreto? la respuesta de Dios, Jesús se duele mucho y ya dice que su lugar ya no le pertenece allí. Ya él no puede porque ya ha pecado nuevamente lo que decíamos contra el Espíritu Santo. Ok, y recordemos que el pecado contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable. Y no tanto porque Dios no sea capaz de perdonarlo, sino porque ya el que comete este pecado no va a sentir la necesidad de perdón, por ende no va a sentir el sentimiento de arrepentimiento, por ende no va a confesar ningún pecado y si no hay un pecado confesado, pues ¿qué va a perdonar Dios? Entonces en eso consiste más o menos el pecado contra el Espíritu Santo. Así que Satanás ya no quería el perdón realmente de corazón, no quería una transformación, no quería un cambio de vida. Por eso entonces ya no le es perdonado. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Pues allí ya se lanza nuevamente el ataque directo. Directamente ya se revela o se ve ya su carácter, su forma de ser allí expresado violentamente hacia allí. ¿Sabes? Él parece ser que la escritura nos menciona que él va hacia el cielo, pero luego se regresa aquí y aquí estaban los otros ángeles caídos esperando una respuesta para ver si había alcanzado el favor de Dios. Todos tenían eso, un remordimiento, querían viviendo las consecuencias, pero como su respuesta no fue como se esperaba, entonces él viene disgustado, desciende a este mundo oscuro y los ángeles caídos que expresen, que quería, que le expresara lo que le había sucedido en el viaje. Y con odio se refleja claramente en su rostro, dice que volverá para prepararse ante la puerta principal de la sagrada ciudad y detener todo lo que pase para presentar sus quejas y provocar contiendas con los ángeles leales. Además, trataría con ellos de que los nuevos seres que sean creados en este mundo terminarán en la desobediencia y la ruina, y que todo lo que Cristo crea sea el fin para deleite de ellos. Con eso estaba dejando claro que la gran batalla que se produjo en el cielo no sería la única ni la primera, sino que continuaría con nosotros en este planeta. Y en el marco de todo esto que está aconteciendo antes de la creación del hombre, surge la idea de crear al ser humano en este planeta Tierra. Sí, claro. Allí sabemos que esto no surge a partir de, ya Dios tenía el control de todo, solamente se estaba desarrollando lo que Dios ya había provisto. Y es allí donde la segunda persona de la creación asume, ¿cierto? Porque Dios crea en sus creaciones, en Satanás, tiene el control también de su rebelión y tiene también el control de su perfección. Todo él, nada se le pasa o le llega así como que llega a improvisar o a hacer, ¿qué hago aquí? No, ya Dios tenía un plan a seguir, un plan desarrollado. Entonces, en Génesis capítulo 1, capítulo 2, encontramos la historia de la creación en este planeta Tierra, también cómo Dios creó a Adán y a Eva. Y Dios creó seres perfectos e hizo una creación perfecta. La escritura la describe como buena en gran manera, pero Satanás quería destruir esa perfección. ¿Qué estrategias utiliza y cómo entra entonces el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás a este planeta? Claro, así como teníamos el desconocimiento de la creación de Satanás, que es creado e inmediatamente peca, pues ya hemos descubierto que no, pues que ocurre un tiempo previo y se desarrolla algo y llega una acción. También la pareja edénica, ¿cierto? La del Edén, Adán y Eva, gozaron varios días, años, pueden ser. La revelación, eso sí, no lo dice cuánto ni cómo, nada, solamente probablemente vivieron un tiempo de obediencia, de fidelidad. Entonces, en esto podemos ver el otro actor que está tras las cámaras, por decir así, está observando. Adán y Eva
los ángeles, Dios inmediatamente manda custodios para proteger y evidentemente Dios directamente, por ejemplo en el Génesis, cuando ya pecan, vemos que ellos sienten los pasos de Dios y se esconden. Es decir, Dios estaba siempre, Jesús estaba siempre con ellos, advirtiéndoles, enseñándoles la historia. Cae un querubín que se reveló, la historia repetida, sin embargo, no se había manifestado y de seguro ellos reconocerían con claridad quién era este querubín. Pasaron tiempo en observación de parte de Satanás, mirando cómo hacer para que esta pareja caiga, y empezó a mirarla como el psicólogo con el paciente, cada detalle, cada detalle, cada detalle. Y vemos que en la caída, en la tentación, Génesis capítulo 3, él no se manifiesta como ser de luz, él se manifiesta en una de la creación que es la serpiente. Recordemos acá, ¿cierto? Que la serpiente no es tan horrible como nosotros la presentamos, que es convenenosa, que se arrastra, ¿no? Esas son las consecuencias también que sufrió la serpiente por causa del pecado. Anteriormente la serpiente era el animal para Eva, el más lindo, el más hermoso, parecía como un oro brillante que rodeaba todo el Edén. Y en ese fue que se presenta y empieza a idear un plan y una estrategia y dice, aquí es. Porque recordemos que Adán en este mundo tan vasto, tan grande que tenía, él podía libremente moverse, pero había un lugar que no podía ingresar allí. Y es allí que ni aun los ángeles respetaron esa decisión, que era donde el fruto del conocimiento del bien y del mal. Y es que el propósito de Satanás en la creación era precisamente hacer caer a Adán y a Eva para que él de esta manera pudiera tomar el control del planeta Tierra. Pasó mucho tiempo observando a esta pareja feliz, como dice Juan Esteban López, así como el psicólogo observa a su paciente para poder mirar cómo va a paliar la situación que está tratando. En este caso, Satanás observando para mirar qué estrategia utilizar, qué estrategia afectiva utilizar para hacer caer a Adán y a Eva. Vamos a compromisos en la Radio Escuela Bíblica y volvemos con más de este estudio de las Sagradas Escrituras. A esta hora participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¿Qué sigue? Y participa de Ahí, A la tercera reunión. sí, los ángeles a nuestra ayuda. Listo. Lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-7. ¿Ya ahí ha pecado el hombre o todavía no ha pecado? ¿Cómo? ¿El hombre ya en este caso ha pecado? Aún todavía no, aún no. Radio Mundial Adventista, Escuela Bíblica. Gracias a cada uno de ustedes, estimados amigos, por continuar sintonizando la Radio Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista en Colombia. Les está hablando Carlos Alberto Polo López y estamos en compañía de Juan Esteban López estudiando esta serie acerca del origen del mal. Hoy estamos hablando acerca de cómo los rebeldes celestiales ocupan nuestro planeta. Y yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes que si desean desarrollar un estudio de la Biblia de manera personalizada, escríbanos su nombre, el lugar de su residencia y la frase Escuela Bíblica al más 57 311 739 5032. Nuestro equipo de apoyo espiritual con muchísimo gusto les atenderá de manera personalizada a cada uno de ustedes. Estudiar la Biblia nos lleva a un conocimiento más amplio y profundo del único Dios verdadero y de Jesucristo a quien Él envió. Así que continuamos esta Radio Escuela Bíblica. Y yo me siento ya llegados a este punto del estudio, Juan Esteban, de la siguiente manera. Me imagino, por ejemplo, cuando los noticieros empiezan a decir que en el Caribe se formó un gran ciclón, un gran huracán y que está creciendo a proporciones desmesurados y nunca antes vistos y que se está dirigiendo hacia las costas,
por ejemplo, de las islas caribeñas hacia las costas de Estados Unidos y de México. Y todo el mundo está expectante viendo cómo ese gran huracán va acercándose a tierra firme. En tierra firme, los gobiernos empiezan a activar planes de contingencia y en muchas ocasiones planes de evacuación. Entre tanto, el mundo cristiano entra en actividad de oración para que Dios intervenga. En algunos casos hemos visto el milagro cuando el huracán toca tierra, se desvanece. En otros casos, el huracán arrasa con muchas cosas. En ese momento me imagino yo lo mismo. El huracán del mal, Del mal. Satanás y sus ángeles vienen con toda su furia a tratar de romper la armonía y la perfección con la que Dios creó este planeta Tierra. Es así, es así. El huracán del mal que se acerca. Jesús vio eso y se equipó, puso sus emergentes, su salida. Cristo Activó el plan de activó el plan contingencia. de contingencia. ¿Y cuál es el plan de contingencia de Cristo Jesús? Los ángeles lo reúne y ahora les comunica a los ángeles leales, los cuales son los planes de Satanás contra la pareja. Les señala el privilegio que se encuentran y pide a todos un gesto de amor por la raza humana. Esto significa que para ellos dejar la segura, cómoda vida celestial y vivir entre los enemigos de Dios para proteger a los santos y guiarlos con paciencia. Todos aceptan la amorosa invitación y enseguida dos de ellos se apresuran para poner en el altar a la feliz pareja. Le asegura que contra las amenazas del diablo recibirán todo el apoyo del cielo, menos en el lugar donde está el árbol prohibido. La inocente pareja promete fidelidad y a Dios con todo su corazón. Esto quisiera mencionarlo aquí, es que Dios a cada uno de nosotros, recuerde que los ángeles son miles y millones de ángeles, y el Salmo 34 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y si miras el Salmo 91:11, dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Es decir, Dios a cada ser humano le envía, lo equipa con un ángel custodio, en el cual le ayuda en esa guerra entre el bien y el mal. Este ángel no obliga, no te va a obligar a seguir a Cristo, porque no es principio de Dios. Satanás sí, él sí lo obliga a uno a seguir el mal, pero el anhelo de él, ¿sabes, Carlos? Es que su ángel y mi ángel será aquel que nos dará la bienvenida en la mañana gloriosa. Y hasta este momento todavía Adán y Eva no han pecado. Todavía Satanás anda como león rugiente buscando devorárselos a ellos, pero todavía sin éxito, porque hay todo un ejército celestial desplegado buscando que Adán y Eva se mantengan fieles y obedientes, como lo está narrando Juan Esteban López aquí en la Radio Escuela Bíblica. Ellos vienen, hablan con Adán y Eva, les plantean las diferentes situaciones, así como Cristo se las planteó, les advierten, los preparan contra el mal. Y bueno, en la lección próxima estaremos hablando acerca de cómo, pese a todo este despliegue celestial para prevenir el mal en el planeta, pues el mal termina entrando a la experiencia de la vida humana. ¿Por qué un árbol prohibido? Sí, esa es la pregunta que muchos se hacen, ¿cierto? Por qué hacer esto? Sin embargo, cuando Adán es creado, él cree por fe que que Dios lo creó, porque lo primero que ve es el rostro de su Dios. Le pone alimento, le pone una ciudad donde vivir, le pone un lugar, un jardín donde vivir, y él cree por fe que todo eso lo ha hecho. Sin embargo, como entramos en una parte de conflicto, la manifestación que él debe de hacer es que está gozando y como resultado es obediencia a Dios. Pero obediencia, ¿cómo? ¿Cómo Adán y Eva deben de obedecer? Por eso se pone un árbol para que busquen, para que Adán y Eva demuestren que lo que hacen lo hacen por amor y no por conveniencia.
Es decir, el acto de obediencia, simplemente obedecer a Dios porque le ama independientemente de lo que está externamente. Eso es lo que se presenta este árbol. No es que el fruto sea malo, no es que nada, sino un acto de obediencia, y ese acto de obediencia es amor de libertad, de elegir siempre a Dios y seguir obedecerle fielmente, independiente las consecuencias. Ok, en ese caso, entonces el árbol prohibido realmente estaba allí puesto para que el ser humano, Adán y Eva en este caso, ejercieran su derecho a la libertad de elección, pudieran expresar si por libertad decidían obedecer a Dios o si por libertad, lamentablemente como ocurrió efectivamente, desobedecían. Los demonios se alegraron de que este árbol estuviera presente en el jardín del Edén, porque vieron en él la oportunidad perfecta para conducir a Adán y a Eva a la desobediencia abierta también en contra de Dios. Ellos lo vieron allí. Entonces podría preguntar a alguien, Juan Esteban, ¿acaso desde este punto de vista no fue Dios el que propició esta tentación y caída? No, esto, como decíamos ayer, el ángel, que es Miguel, como obediencia, acto de obedecer a Dios, parece ser que eso fuera así, pero no, simplemente Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia, viendo todo lo que pasaba, era presentarle al mundo, a todo el expectante de los ángeles también, el acto, ¿cierto? El simplemente acto de servir a Dios, o servir a Dios por conveniencia, o servir a Dios por amor. Los ángeles se presentan en esta controversia. Satanás, los enemigos de Dios, vieron, por decir allí, la oportunidad perfecta para hacerlo caer. Pero el ideal era que no cayera, ¿cierto? Era el ideal. Pero Dios estaba precisamente demostrando eso, precisamente demostrando eso. Mira, este campo se va a desarrollar, y mira en el mundo, en el gobierno que Satanás va a presentar de aquí en adelante, cuáles son más a detalle, porque ahorita solamente se está mirando allí pequeñas cosas, pero más a detalle Dios le da una clase sumamente grande para mostrar a detalle, punto por punto, el pecado en su consecuencia. Allí todavía, Carlos, no existía la muerte, allí todavía no existía la muerte. Entonces, allí ese acto se desarrollaría a partir de allí en adelante. Ok, y aquí valga la pena anotar lo siguiente. Lo natural era comer y disfrutar de todos los árboles del huerto o del jardín del Edén. Eso era lo natural. Pero después de la desobediencia y de la obediencia a Satanás, nos desnaturalizamos de tal manera que nos concentramos en comer exclusivamente del árbol prohibido, dejando y obviando prácticamente todos los demás exquisitos frutos que Dios sí había permitido comer. Hoy día es natural hacer más el mal que el bien. Para la raza humana en la actualidad pareciera raro, pareciera algo despectivo que alguien pretenda hacer el bien. Hoy día se le dice natural a lo antinatural, y a lo antinatural se le dice natural. La escritura lo describió en estas palabras: a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Y ya estamos viviendo en esos tiempos, ya estamos experimentando eso que dice la escritura en la actualidad. Pero valga la reflexión, ¿por qué concentrarnos en el único árbol que nos lleva a la infelicidad, a la muerte, a la perdición, a la maldición, cuando estamos rodeados de infinidad de árboles que nos proveen delicia, dulzura, amor, fe, paciencia, gozo, paz, benignidad y todos estos frutos del Espíritu Santo, salvación y vida eterna? Ah, es que a veces nos gusta ser masoquistas y nos gusta ser lo que somos hoy día, por no utilizar más términos realmente. ¿Qué palabras finales para cerrar esta clase de la Radio Escuela Bíblica, estimado Juan Esteban? A veces, como personas inocentes, no medimos las consecuencias del pecado, y solamente empezamos a reflexionar y a recapacitar
cuando ya sentimos, nos está doliendo. Dios no quiere eso, Dios no quiere que eso pase. Qué bueno tener que Dios, que sus hijos, de nosotros que somos sus hijos, podamos tener ese principio de adorar a Dios independientemente de lo que pase. Cuando venga la prueba, porque las pruebas que se vienen es para fortalecimiento del carácter. Y en medio de esa prueba, ¿sabes? Como José, Carlos, como José, huir, ¿cierto? Huir inmediatamente y gozar de eterna redención, porque somos testigos, somos evidentes, nosotros, nuestra vida se está pasando como una película y cada ángel también toma registro de todo lo bueno o malo que hagamos. Y qué bueno es saber que así como el siervo Job, no solamente Job, Daniel, Moisés, grandes personajes de la Biblia y también algunos que tuvieron sus fallas como el rey David, pero qué bueno que todos el Señor diga, estos son mis hijos, mis fieles hijos. Satanás acusa, pero Jehová Dios nos defiende. Amén, amén. Y qué maravilloso es conocer esto. Queremos dejarle un saludo a Pedro, es un conductor de autobús en el municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquia. Conduce un bus y dice que sintoniza la Radio Mundial Adventista desde muy temprano cada uno de los días. Así que un abrazo grande para usted y para cada uno de los que viajan contigo, estimado Pedro. Fuerte abrazo de parte de Jesús. Cerramos esta Radio Escuela Bíblica entonces recordándoles que cada una de las ideas y argumentos presentados en esta lección están basados hoy en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2 y en los libros El deseado de toda la gente, de todas las gentes, Patriarcas y Profetas, Historia de la Redención y El Camino a Cristo, libros escritos por Elena de White, quien nosotros los adventistas del séptimo día creemos y confiamos que fue una mujer utilizada por Dios para inspirar el espíritu de la profecía o el don de la profecía en estos tiempos finales. Juan Esteban, vamos otra vez a compromisos de programación aquí en la Radio Escuela Bíblica y volvemos luego para la oración final al cierre de esta lección maravillosa que hemos estado estudiando aquí en la Radio Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista. Radio Mundial Adventista, Escuela Bíblica. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? Anímate y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311. ¿Falta algo? Ya, ya sigue ya el último tema, que es la tentación y la caída. Escuela Empezamos la Bíblica. serie de Origen del Mal. Recuerde, estimado amigo, que sigue esta Radio Escuela Bíblica, que si usted quiere desarrollar un estudio bíblico de manera personalizada, escríbanos al más 57-311-739-5032. Gracias a todos los que nos permitieron ingresar hasta sus lugares de origen con esta lección maravillosa acerca del origen del mal y hoy hablando acerca de cómo Satanás y sus ángeles trasladan este conflicto cósmico entre él y Cristo a este planeta Tierra. Hasta aquí todavía Adán y Eva no han desobedecido. ¿Qué estudiaremos mañana? Precisamente la tentación y la caída. Será el tema de estudio de la próxima lección, donde nos acompañará también Juan Esteban López. Juan, muchas gracias por acompañarnos en esta Radio Escuela Bíblica de hoy. Liz, muchas gracias a todos los oyentes que están allí. Que Dios los bendiga y los siga guiando en este maravilloso día. Allí donde estás, ponte en modo oración, mientras que yo hago una corta oración para que Dios nos guíe en este día. Oremos. Bondadoso Padre de amor, sé que tú tienes el control no solamente de todo el mal, el gran conflicto que está allí. Quizás allí hay personas, Señor, escuchando la radio con problemas en su corazón. Permite que el poder del Espíritu Santo llegue al lado de su vida, a su corazón, que poderosos ángeles también estén a su alrededor, que puedan gozar, Señor, de eterna paz, bendición del cielo, que solamente tú la puedes dar. Permite que en este día nos sigas acompañando. En el nombre de Jesús. Amén. 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 A quienes nos escucharon en los 1470 AM AWR Medellín, en los 1020 AM AWR Bucaramanga, en los 1500